Y grabar. Ahora sí. Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena tarde ayer, que hayan podido desarrollar y cumplir con el desafío numérico de los ejercicios que desarrollamos. Bienvenidos entonces, Igor, Karina, Lucas. Gracias por atender a la clase. Lo que vamos a hacer en esta clase va a ser entonces, como dijimos a principio de semana, clases de puro repaso, no hay conceptos nuevos, pero sí vamos a repasar varios ejercicios tipo para cada eh, unidad. ¿Ok? Las unidades de hoy van a estar en documentos de las ayudantías como ayudantía extra 3. De todas formas, si no lo tienen, acabo de ponerla en el chat. No sé si los que llegan después no tienen acceso al chat que escribir, pero esa es la guía que vamos a estar ocupando. Si alguien la necesita, la puede pedir por interno, no hay problema. Y como en las clases anteriores, vamos a seguir ocupando la pizarra. Sí, excelente. Y entonces, si tienen acceso a la guía, van a saber que estoy viendo la primera pregunta. La primera pregunta es sobre movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, sí, porque hablan de una aceleración. Y lo voy a copiar directamente acá. Y dice, un antílope cubre una distancia de 80 metros entre dos puntos en un total de 7 segundos. Su rapidez cuando pasa por el segundo punto es de 15 metros por segundo. Obtenga la aceleración con la que se mueve el antílope. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Eh, Primero que nada, tenemos como dato que tenemos que cubrir 80 metros. Sabemos que esos 80 metros fueron cubiertos en 7 segundos. Su rapidez cuando pasa por el segundo punto es de 15 metros por segundo. ¿Qué podemos entonces despejar de acá o en el fondo quizás etiquetar? ¿Cuáles son las... no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la fórmula que tenemos que ocupar? ¿Sí? Para eh, descifrar este problema. Buenas tardes. Ya. ¿Qué me podrían decir como sugerencia? Esto se supone que todo lo vimos como materia para las anteriores guías. Y esto no debería ser nada, ¿no? Vamos, yo voy a partir entonces poniendo etiquetas. Distancia, 80 metros. Por mientras estamos abiertos a sugerencias. Tiempo en que se cubrió, 7 segundos. ¿Qué más? Velocidad en el segundo punto, igual a 15 metros por segundo. ¿Qué fórmula podemos ocupar acá que nos sirve para despejar? Tenemos una distancia, ¿cierto? Tenemos una velocidad final. ¿Y qué más? ¿O hacia dónde podemos despejar en realidad es la pregunta? Bueno, lo que sabemos, primero que nada, eh, es que está acelerando. Segundo, y esto va a ser una asunción mía, yo voy a asumir y primero que nada, asumo que asunción es una palabra y puedo estar equivocado, pero asumo que la velocidad inicial es cero, porque empiezo a acelerar y en realidad porque dentro de las fórmulas que yo conozco está la fórmula de velocidad final al cuadrado
es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, y bueno, tenemos la distancia y tenemos la velocidad final. Eh, y nos preguntan por la aceleración. Entonces nos estaría faltando una ecuación extra porque no tenemos la velocidad inicial, ¿sí? Entonces podemos hacerlo por dos caminos, y esos caminos los voy a escribir en la pizarra. El primer camino es ocupar esta fórmula de velocidad final cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Si ocupamos lo que asumimos en un principio es que la velocidad inicial va a ser 0, y nos va a quedar entonces una ecuación que podemos desarrollar en otra línea. ¿Y que va a ser de qué forma? Lo que queremos saber entonces es la aceleración con la que se mueve. Entonces vamos a tener la velocidad final, que son 15 metros por cuadrado, o 15 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Eso dividido por 2 veces la distancia, que son 80 metros, tendría que ser igual a la aceleración. Y esa es entonces una de las formas para obtener, y que fue basada en que asumimos que va parte de velocidad cero. ¿Ya? O sea, como que un antílope estaba comiendo pasto, alguien lo asustó y salió corriendo hacia un lado. Y más encima acelerando. Tanto así que por el segundo punto 80 metros, que lo alcanzó a los 7 segundos, va a estar a una velocidad de 15 metros por segundo. Si esta aceleración la obtenemos a través de esa ecuación, vamos a tener entonces, y esto está elevado al cuadrado, vamos a tener un valor numérico para la aceleración. Y listo, eso es una respuesta. Pero también tenemos algo que se aplica eh, universalmente para el movimiento con una aceleración constante, que es que la distancia en el tiempo va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio, o aceleración por tiempo al cuadrado, todo eso dividido en 2. ¿Y qué tenemos también? Lo mismo que asumimos antes, que era la velocidad inicial se va a cero, y de nuevo tenemos entonces una distancia inicial, que me imagino también partimos de cero, y vamos a tener esta aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. ¿Sí? Tenemos la distancia para el tiempo de 7 segundos. Si pongo la misma ecuación y empiezo a sustituir, entonces la distancia para los 7 segundos va a ser igual a 80 metros, que es lo que cubrió. Y eso va a ser igual a donde partí por la velocidad inicial eh, que también era cero, y entonces nos va a quedar el t, lo reemplazamos por 7 segundos, y esta línea entonces vamos a poder concluir que si lo de arriba es cierto, entonces deberíamos poder decir que 80 por 2, y todo eso dividido en 49, que es 7 al cuadrado, va a ser igual a su aceleración. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sigamos con la segunda parte entonces. Nos movemos hacia la izquierda, o sea, a una nueva página. Y segunda pregunta. Déjame ver si puedo copiar directamente esto.
Yo no lo veo. Ahí está. Te encuentras realizando una prueba de resistencia física en la que debes ir desde un punto a un punto B y de vuelta. El médico que te toma la prueba te entrega en uno de los ciclos de ida y vuelta, como se muestra a continuación. A partir de este gráfico, responda a las siguientes preguntas. Calcule la distancia que hay entre el punto A y el punto B. B, calcule el valor de desplazamiento entre los... creo que no lo copié entero. A los 4 segundos y 13 segundos. No se copió. 4 segundos y los 13 segundos. ¿Ya? Bienvenido, Mati. Buenas tardes. Estamos entonces en la segunda pregunta del material extra. Última clase antes de la prueba. Recuerden que mandaron un mail diciendo que se corre la prueba para mañana jueves. Todos entonces estén atentos a los mails generales. Y anuncio de utilidad pública también. Vayan con los materiales que les piden claramente y preséntense a la hora. Mucha suerte y éxito y no nos vamos a ver el próximo verano, pero ojalá sea porque pasaron todos los ramos. ¿Ya? Voy a tirar entonces el gráfico de la pregunta. Directamente. Ya tenemos el gráfico acá, es solo para que podamos verlo también nosotros en la pizarra, pero es lo que tienen en la guía. Quizás yo pueda rayarle algunas cosas adentro, pero no es necesario. Entonces nos dicen, a partir de este gráfico, responda a las siguientes preguntas. Calcule la distancia que hay entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos primero que identificar es qué tipo de gráfico es este, y vemos que es uno de velocidad en el tiempo. Y como vimos varias veces en el curso, cuando tenemos un gráfico de velocidad en el tiempo, vamos a ver que el área bajo la curva, si solamente hacemos un análisis dimensional, va a ser en dimensiones de velocidad por tiempo, lo que quiere decir metros por segundo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar metros, que va a ser entonces el cambio de posición. Y esto es cierto, el área bajo la curva es lo que vamos a tener que registrar para la distancia, pero como vamos y volvemos y nos quedamos en el mismo punto, podemos concluir antes de sacar cualquier cálculo que el área bajo la curva positiva va a ser igual al área bajo la curva negativa, ¿cierto? Porque queremos volver al mismo punto porque esto es un chequeo de ida y vuelta al punto A y B. Ahora, la suma de el área positiva más el área negativa, que se van a negar entre ellas y quedar en cero, va a ser entonces el vector desplazamiento. ¿Cuánto es que nos desplazamos desde un principio hasta el final? Cero, porque volvimos al mismo punto. Pero ahora la distancia recorrida va a ser entonces el valor absoluto de estas áreas. Entonces vamos a sumar todas estas áreas y vamos a tener el doble de la distancia porque primero recorremos distancia de A a B y después la distancia de B a A, que es la de vuelta, y que claramente es la misma. ¿Cierto? ¿Alguna duda hasta entonces? ¿Sí? ¿No? Ya. Avancemos entonces. ¿Cuánto va a ser la distancia entre A a B? Probablemente va a ser todo lo positivo o todo lo negativo. Y estos dos, como les dije, tienen que ser igual. Lo que tenemos acá en el gráfico, voy a agrandar un poco mi pantalla. Ya, lo que tenemos acá en el gráfico entonces son de los elementos que nosotros conocemos y manejamos más bien. Si yo pongo un separador acá, serían dos triángulos, ¿cierto? Este triángulo tiene de base, ¿cuánto? 5. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene de altura? Vamos a la parte más alta, tiene 9. Por lo tanto,
el área de esto va a ser 5 por 9, ¿sí? 45, dividido en 2 porque es un triángulo. 25 dividido en 2. Es igual a 22,5. ¿Cierto? Y este otro triángulo que tenemos acá, eh, 1 de base por, ¿cuánto de altura? Los mismos 9, y eso dividido en 2, que va a ser igual a 4,5. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser el área de la curva? La suma de estos dos triángulos, que es en el fondo área total bajo la curva, igual a 22,5 más 4,5. Y eso es igual a 27, ¿cierto? 27 metros que nos queda por análisis dimensional. Eh, como les dije, lo de abajo debería darnos lo mismo, pero esto es solo si es que es cierto que fuimos y volvimos al mismo punto. Nosotros asumimos eso, pero vamos a chequear entonces rápidamente si es que tenemos esta misma área bajo la curva, que es nuestra sospecha. Y es así, tenemos tres figuras conocidas, que son dos triángulos y un rectángulo. Este triángulo tiene 2 de base y 3 de altura. De base, 3 de altura. Y este rectángulo tiene 3 de altura y 6 de base. Finalmente, este triángulo tiene 4 de base y de la misma forma que el otro, 3 de altura. ¿Cierto? Entonces acá destacamos 2 por 3. Consúlteme, Karina, diga por qué. O déjelo escrito o dígalo en voz alta. Línea roja empieza del 7. Déjeme. ¿En que hay como un quiebre? Como que primero de 7 a 8 es plano, ¿cierto? ¿A eso se refiere? Ya, bueno, efectivamente tiene rojo ahí, pero si estamos en el mismo eje, nos vamos a dar cuenta que no tenemos área bajo la curva. Y eso es consistente con que si yo veo el gráfico, estoy viendo que entre 6 y 8 segundos la velocidad fue cero. Y si la velocidad fue cero, ¿cambié de posición? No. Entonces en realidad es irrelevante. Realmente parte ahí, pero si es conexo debería estar continuo desde 6 a 8. ¿Sí? Pero si tiene velocidad cero no va a haber un cambio, y eso podemos verlo reflejado en que no hay área. Eso espero que haya respondido su duda. Es una duda válida. Existe, pero si estoy en cero, el área bajo la curva va a ser cero. Es lo mismo que decir, tengo un rectángulo, pero de altura cero. Bueno, aquí estábamos teniendo la etiquetación de la estimada estudiante. El área de este triángulo entonces va a ser 2 por 3 dividido en 2, que es lo mismo que 3. El área de ese rectángulo va a ser 6 por 3, que es 18. 6 por 3 igual a 18. Y finalmente el triángulo, que es 3 por 4 dividido en 2, es igual a 6. Y por lo tanto, el área negativa igual a 3 más 18
más 6. ¿Que es cuánto? Igual a 27, ¿cierto? Y ese 27 calza con lo que habíamos visto antes. Así es. Primero avanzamos hacia la derecha, así que tomamos el valor X positivo, y después nos devolvemos hacia la izquierda, los mismos 27 metros. Claramente, si vemos el valor total de cada uno, nos movimos 27 metros hacia allá y después 27 metros hacia acá, pero lo que nos preguntan es solo desde acá hacia allá, 27 metros en total, sin ida y vuelta. Tenemos entonces la primera pregunta respondida. Y ahora nos preguntan el valor del desplazamiento entre los 4 segundos y los 13 segundos, los cuales los voy a marcar acá. 4 y 13. Oh, ya, creo que no. Voy a destacar entonces entre los 4 y los 13. Entonces, sea donde sea que estuve entre los 4, ¿sí? Yo voy a tener que el área bajo la curva positiva menos el área bajo la curva negativa me va a dar el desplazamiento, ¿cierto? Espero que no haya sorpresa ahí. ¿Ya? Entonces tenemos este rectángulo de acá que es de área igual a 1, que es la base, por la altura, que es 7, igual a 7. Vamos a tener este pequeño triangulito de acá, que también tiene base 1, pero de altura, ¿cuánto tiene? De 7 a 9 son 2. Y eso dividido en 2. Eso es igual a 1. Entonces, toda esta área que voy a achurar acá, toda esta área, incluido el triángulo, ¿cuánto tiene que valer? 7 más 1, ¿cierto? Que sería 8. Y eso lo voy a dibujar a mano alzada. Todo esto se desplazó 8 hacia la derecha. Pero después nos dicen, vean hasta el 13. Y después del 13 tenemos una área negativa, esta que está aquí. El triángulo, que ya sacamos que es de área 3, más este rectángulo que tenemos de altura 3 y de base 3, o sea, 9. Y entonces lo negativo entero sería 9 más 3, que son 12, ¿cierto? Entonces tenemos que nos movimos 8 a la derecha y después 12 a la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, quedaríamos en 4 metros, 4 metros hacia la izquierda de desplazamiento, ¿cierto? Que no es lo mismo que territorio, o sea, que distancia recorrida. Desplazamiento va a ser un vector desde donde yo partí hasta donde quedé. Y donde yo partí, estuve moviéndome un rato hacia la derecha, pero después estuve moviéndome en mayor cantidad hacia la izquierda. ¿Cuánto? 4 por sobre lo que me... Por lo tanto, quedaría en el 4 negativo, desde el punto de donde partí. ¿Cierto? Esa es la respuesta para el punto B. ¿Alguna duda entonces para eso? No. ¿Todo bien hasta entonces, antes de que pasemos a la otra pregunta? No.
Muchas gracias por responder. Próxima pregunta va a ser en otra página. En esta página entonces copiamos, pegamos y nos dice: Humberto, un extraterrestre proveniente del planeta Gol, se dispone a realizar una serie de experimentos cinemáticos en su planeta natal. Para esto, patea un balón de fútbol de tal forma que el tiro sale completamente vertical hacia arriba, tomándole en llegar al punto más alto localizado sobre el piso. ¿Cuál es el valor de la velocidad con que el balón sale inmediatamente después de ser pateado? Y los datos son que se tarda 2 segundos en llegar a 25 metros. Ahí están los datos. ¿Cuáles entonces son los datos que piden o las etiquetas que tenemos que formar? Primero que nada, ¿qué es lo que nos piden? Velocidad inicial, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dan? Como sabemos, la aceleración de la Tierra, que para efectos bien prácticos vamos a poner que son 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Como saben, esto es una simplificación de G, ¿ya? Para poder ver las cosas más fácilmente. Nos dan que se tarda un tiempo de 2 segundos en alcanzar ese tiempo, esa altura máxima. Y nos dicen que esa altura máxima, de hecho, Hmax, es de 25 metros. Y esos son todos los valores que necesitamos. Podríamos agregar que tenemos que la posición 0 es igual a 0, porque en el fondo partió desde el piso. Ocupamos nuestra ecuación de movimiento acelerado. Sabemos que cuando la pelota alcanza 25 metros, porque es la distancia en el tiempo, va a ser donde partí, que partí en 0, más la velocidad inicial por estos 2 segundos, ¿cierto? Más la aceleración, que son menos 10 por t elevado a 2, todo eso dividido en 2. ¿Cierto? Bueno, el tiempo elevado a 2 sabemos que fue a los 2 segundos. Y 2 elevado a 2 es igual a 4. ¿Sí? Y entonces acá tenemos una ecuación con una incógnita, así que deberíamos ser capaces de manejarla. Hagámoslo de inmediato. Saquemos ese menos 10 por 4, que sería menos 40 partido en 2, menos 20. Esos menos 20 lo podemos tirar hacia la izquierda y hacerlo más 20 y nos quedaría 45, entonces es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y si eso es así, entonces sabemos que la velocidad inicial va a tener que ser una raíz cuadrada de 45. ¿Qué tal? Ese método es necesario para obtener la respuesta. ¿Hay alguno extra que podríamos haber ocupado?
¿sí? De la misma forma en que hicimos el principio, podríamos ocupar la velocidad final al cuadrado, que en el fondo es cero, cuando llegamos al punto más alto. Eso también es una de nuestras palabras gatillo. Cuando tenemos velocidad final cero, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 por la aceleración, que la conocemos en menos 10 metros al cuadrado, o sea, menos 10 metros por segundo al cuadrado, por la distancia recorrida, que también la tenemos porque nos dijeron que eran 25 metros sobre el piso, ¿cierto? Entonces eso fue en palabras. Ahora, en ecuación. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 AS, ¿cierto? Sí. O AD. Acá, 2 por la aceleración que dijimos era menos 10 de forma simplificada, por la distancia recorrida, que son 25 metros. ¿Cierto? ¿Todo bien? Sabemos que la velocidad final era cero. Entonces vamos a quedar que velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de, esto sería 250, 500, 500 raíz cuadrada. ¿Cierto? Que sería 10 raíz de 5. Y seguimos con la próxima. Fuerzas, entonces. Planos inclinados. Yo voy a copiar de acá. Bloque hasta acá. Para el reposo. Copie. Nueva hoja. En esta nueva hoja tengo la pregunta. Y no pude copiar el diseño. Plano inclinado. Bueno, ustedes tienen la idea. Un joven se encuentra sosteniendo un refrigerador de... Ya se caen los símbolos. 80 kilos. ¿Ya? 80 kilos. Sobre un plano inclinado sin fricción, como se muestra en la figura. Si el refrigerador se encuentra en reposo, ¿cuál es el valor de la fuerza que ejerce la persona? Y voy a intentar copiar y pegar el gráfico. Ya, acá está la persona. Tenemos que tiene 37 grados de inclinación y que el refrigerador pesa 80 kilos. ¿Cuál es el valor de la fuerza entonces que ejerce la persona? Y eso es lo que vamos a hacer acá a la izquierda de la pizarra, dibujando un esquema de cuerpo libre. Este esquema de cuerpo libre va a ser la copia del que voy a poner encima del dibujo, para que entiendan que los ejes que yo ocupé por facilidad y por algunas simplificaciones que vimos en las clases, va a ser moverme en ese mismo plano y el plano X sería donde se estaría moviendo. ¿Ya? Si esto es así, ¿hacia dónde está la normal en nuestro dibujo? En otro color, la normal tiene que ir hacia allá, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza del hombre que está empujando en contrario a- al movimiento, ¿cierto? Y además tenemos un peso que va a ir hacia acá, ¿cierto? ¿Dónde están los 37 grados? Estarían por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estuviese inclinado, entonces el peso estaría apuntando directamente hacia abajo, ¿cierto? Esa separación entre el vector peso y el eje es por la inclinación del plano. Y si es así,
cada uno de estos vectores tiene una magnitud. El peso en específico son 80 kilogramos por la aceleración g, que para nosotros simplificado va a ser 10. Estos serían 800 newton, ¿cierto? Unidades de fuerza. ¿Qué más? Esta fuerza va a ser fuerza de empuje, ¿no? Y la normal, que es la de contacto, va a tener que ser igual que la proyección del peso en I, porque en el fondo no estoy entrando ni hacia la rampa ni saliendo. Voy a estar pegado porque no tengo aceleración en Y. Para eso voy a copiar símbolo sigma, para poder decir, sin tanta palabrería, que la suma de fuerzas en I va a ser igual a 0. Y eso tiene que implicar que la normal menos 800 por coseno de 37 tiene que ser 0. Y si eso es así, podemos determinar que la normal, disculpen, era un menos. Podemos determinar entonces que la normal va a ser igual a 800 por coseno de 37. ¿Sí? La verdad es que no es mucho dato el que podemos desprender de ahí, sino que simplemente la normal va a estar reaccionando a el peso en sí para que no entre en la rampa misma, como que no se derrita hacia adentro. Pero acá viene lo más interesante, o lo que nos importa es que las fuerzas en X también van a ser igual a 0. Pero si eso es así, entonces esto significa que la fuerza que ejerce el joven, según la pregunta, menos la proyección del peso en X, que sería 800 por sino de 37, tiene que ser igual a 0. No había roce, no hay otra fuerza tangencial. Y si es así, entonces algo bien fácil de concluir es que la fuerza que hace el joven tiene que ser igual a 800 por sinus 37. ¿Qué tal? Esa es la conclusión para esta. Por interno me mandan una observación que me parece súper bien y, y que en realidad nos arregla el problema anterior. No me voy a devolver para desarrollarlo de todas formas. Claramente, como todas las clases, van a estar subidas las respuestas. Estas están en eCampus, en la parte de el ramo. Arriba hay una pestaña que se llama Documentos de las ayudantías. El solucionario va a estar ahí con la corrección que me acaban de decir. ¿Y qué es esta? Para que estén atentos. Y gracias por compartir la observación. Primero que nada, no es solo por el flavor o por el sabor que nos dicen que viene del planeta Gold. Si viene del planeta Gold, probablemente no podemos asumir que tenga la misma gravedad que en la Tierra. Ese es un error grande mío que en realidad lo descarté por no tener un número o por no decirnos directamente eso. Pero sí, es cierto, si estamos en otro planeta, probablemente la aceleración en la superficie va a ser diferente. Y lo segundo es que nosotros pudimos haber hecho el problema de una tercera forma, pero que es la misma forma que llevamos haciendo los otros dos problemas anteriores, que es de forma gráfica, ¿cierto? Simplemente sabemos dónde parte, sabemos que no es una aceleración cambiante, así que podemos dibujar en el gráfico de la velocidad segmentos continuos y así hacer, una vez que veamos el área bajo las curvas, reconocer
figuras que conocemos fácilmente como el triángulo y el rectángulo. ¿Cierto? Muchas gracias por la observación. Como dije, no puedo devolverme al tiro, pero estén atentos, además de las palabras gatillo, súmenle esta. Si es otro planeta, no es la misma aceleración. ¿Ya? Y si es así, bueno, de todas formas, lo que alcanzamos a desarrollar, lo único que tenemos que cambiar es que G no es igual a 10, sino que o es una incógnita en el caso de que no nos dijeran cuánto, o específicamente cambiarlo en la ecuación. Muchas gracias nuevamente, alumno misterioso. Seguimos entonces, acabamos de cuadrar las fuerzas para concluir entonces que la fuerza que tiene que hacer el joven para que no se mueva el refrigerador es de 800 newtons por el seno de 37, ¿cierto? ¿Sí? Podemos llevar el caso en que el ángulo sea cero y vamos a tener ciertas conclusiones. Por ejemplo, como que la fuerza que debería hacer el, el joven para un ángulo cero, o sea, un plano que no esté inclinado, sería cero, porque en realidad no hay otras fuerzas en X. ¿Sí? Solo va a empezar a haber una fuerza en X y por lo tanto la fuerza va a tener que ser una reacción igual si es que hay una proyección en X del peso. Y eso solo se logra cuando hay una inclinación. Esa es la conclusión para esta pregunta. ¿Algún dato o pregunta antes de que pasemos a la siguiente? Nada, vamos entonces a seguir con estática. Y en honor al tiempo, que nos quedan unos 20 minutos, creo que alcanzamos a hacer la... Sí, ya. Vamos a dibujar entonces, estamos en la pantalla, o sea, en la hoja 5 ahora. Y en la hoja 5 voy a tratar de copiar todo. Ya. Un bloque de masa se encuentra en equilibrio de fuerzas mientras cuelga de la cuerda 3. Las cuerdas 1, 2 y 3 están atadas a una argolla de masa despreciable en la posición mostrada en la figura. Determine las tensiones de las cuerdas 1, 2 y 3 para el dibujo que voy a colocar acá directamente. ¿Ya? Tenemos entonces esta estructura en que una cuerda está a 45 grados, otra está 90 grados desde la pared y de ella cuelga una caja N. Claramente el punto donde están unidas las tres va a tener que estar en reposo porque nos lo dice el problema. Si es así, tenemos que gatillar nuestro diccionario. Si vemos equilibrio, entonces sabemos que las fuerzas totales son cero. Si son cero, es cosa de rellenar en la ecuación. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre eh, muy a la ligera y por encima del dibujo para que nos podamos ubicar. Pero si ya tenemos este sistema y con otro color vamos a poner morado, las fuerzas las voy a hacer como vectores. Tenemos entonces la fuerza hacia la muralla, la fuerza hacia el techo en 45 grados y el peso, que es mg ya conocido, ¿cierto? ¿Hay alguna otra fuerza que pueda estar interactuando ahí? Pues al parecer no, no hay nada que esté en contacto o que vaya a tener algunas normales o que tenga roce porque esté moviéndose en una superficie. Así que tengo estas tres fuerzas que se tienen que equiparar. Si es así, y discúlpame, voy a cambiar a la página 4 solo para robarle el símbolo de sigma. ¿Ya? De vuelta acá. Estamos entonces que las fuerzas en X tienen que ser cero. Lo que tiene, por lo que podemos concluir entonces que la fuerza 2
menos la fuerza 1 multiplicado por el coseno de 45 tiene que ser igual a 0. Esto solamente porque estamos rellenando el hecho de todas las fuerzas en X, y las fuerzas en X son entonces los que nos tira la muralla hacia la derecha, y lo que nos tira hacia la izquierda arriba, que es el techo, pero solo vamos a tomar el aporte horizontal, o sea en X, que es F1 por el coseno de 45. ¿Todo bien ahí? Si esto es cierto, entonces podemos concluir naturalmente que la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1 por el coseno de 45. Facilito. De la misma forma, hacemos los balance en Y, pero este es un poco más reactivo y parecido a la normal al decir en el fondo que la parte que va a equilibrar la masa hacia abajo tiene que ser igual a la de arriba porque es 0. Si esto es cierto, entonces sabemos que F1 por el seno de 45 va a tener que ser, ¿cuánto? Igual, o bueno, antes de llegar a la conclusión, esta fuerza que es negativa, porque, o sea, que es positiva porque nos tira en I positivo, menos el peso, que va a ser M por G, tiene que ser igual a 0. Nos dicen en el problema que la masa es de 5 kilogramos. No lo había notado acá, pero pongámosle al tiro, M igual a 5 kilogramos. Si es así y pesa 5 kilogramos, entonces el mg podemos cambiarlo al tiro. 5 kilogramos por g. El g por simpleza lo vamos a dejar en 10. Entonces, teniendo la ecuación anterior, podemos ya dejarle un valor numérico que nos va a decir que la fuerza 1 va a ser igual a 50 dividido en seno de 45, ¿cierto? Y este es un número. Con ese número vamos a poder reemplazar arriba donde tengamos F1. Entonces tenemos que F1 es este número, por lo tanto podemos intercambiarlo por este número de acá para obtener F2. Directamente si lo hacemos, sabemos que F2 tiene que ser igual a 50 por coseno 45, y todo eso dividido ¿en qué? En seno 45. Y esto es lo mismo que ¿qué? O si quisiéramos agruparlo mejor, es lo mismo que decir 50 dividido por tangente de 45. ¿Cierto? Y si estoy en lo correcto, seno de 45 y coseno de 45 son lo mismo, así que la tangente de 45 sería 1, por lo tanto la fuerza 2 sería de 50 newtons. ¿Qué tal esa conclusión? ¿Todos claros cómo llegamos a ese camino? ¿Alguna duda o aporte? Entonces, si no es así, nuestro resumen es, vamos al punto que está en equilibrio. Bueno, en realidad, cada uno de estos puntos está en equilibrio, pero donde pusimos nuestro sistema vamos a poder proyectar estos vectores que están en tres direcciones diferentes. Las que no están calzadas inmediatamente en un eje podemos descomponerla en su componente en X y componente en Y. Sabemos que el componente en Y tiene que ser igual al peso porque es la única otra fuerza en Y, y por lo tanto el componente en X va a tener que ser igual a la tensión a la derecha. Pero más correctamente dicho es que la tensión a la derecha va a ser igual al componente en X. Porque si fuese un poco más fuerte o alguien tirara más fuerte hacia la izquierda,
la tensión necesaria hacia la muralla tendría que crecer solamente para mantener la suma igual a 0. ¿Todo bien entonces? Última pregunta y con esto terminamos la clase y todo el curso. Y con esto les deseo entonces mucho éxito en la prueba. Nueva página, fuerzas aplicadas. Sobre el bloque A de masa, y acá son las cosas que no se copian. Sobre el bloque A de masa 1,2 kilogramos, se coloca el bloque B de 3,8 kilogramos de masa. El bloque B es empujado por una mano con una fuerza de magnitud constante paralela a la superficie, magnitud constante 35 newton. A la superficie. Los bloques se mueven juntos sin deslizar entre sí con una velocidad de 2 centímetros por segundo. Obtenga la magnitud de fuerza de contacto que ejerce el bloque A sobre el bloque B. Y voy a entonces ver el diagrama, ponerlo acá para que podamos meter mano directamente. ¿Alguna duda con el seteo de la pregunta? ¿Algo que no esté bien claro? Vamos a empezar a poner etiquetas que nos sirven. Bloque A, 1,2 kilogramos. Bloque B, 3,8 kilogramos. Bloque B empujado por una mano con fuerza de magnitud constante 35. ¿Ya? Tenemos entonces una fuerza de 35 newton. Los bloques se mueven juntos sin deslizar entre sí con una velocidad de 2, de 2 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces acá hay un movimiento de 2 centímetros por segundo. Obtenga la magnitud de la fuerza de contacto que ejerce el bloque A sobre el bloque B. Y voy a dar unos 10 segundos de observación de la pregunta para que se den cuenta que todos estos números y posiciones y quizás complicaciones son una distracción básica para algo muy importante, que me gustaría que pudieran responderme por qué estoy marcando esta línea. ¿Por qué es importante ver esto o qué es lo que deberíamos gatillar al ver una línea como esa? Y están llegando entonces los nuevos mensajes. Y muy bien, Amaro, es que los cuerpos en sí están en reposo, o en el fondo la suma vectorial total de fuerzas es de 0. O también la aceleración es 0. ¿Ya? Entonces, si la aceleración es 0, ¿qué fuerzas debería ejercer el contacto? Y esto lo podemos hacer, ¿cómo se dice? Descompuesto. Como primero que nada, sabemos que el bloque B no está cayendo hacia abajo, o sea, tenemos una fuerza de contacto hacia arriba, ¿de cuánto? Como tiene que ser lo suficiente para que el bloque B no aplaste el bloque A y lo suficiente para que no empiece a flotar en el aire. Entonces debería ser igual a su peso. Y en magnitud, ¿su peso cuánto es? 3,8 por G. Podemos ocupar el 10 o el 9,8. ¿Ya? Lo dejo expresado para que sepan que en el fondo solamente copié y pegué el peso de B, para que no cayera más hacia abajo ni empezara a flotar en el aire. Estas son como
seteos de la pregunta que nos van a permitir, primero que nada, hacer esto que nos ahorra mucho tiempo, que es copiar y pegar. Sabemos que tiene que tener una normal hacia arriba igual al peso, nada más. Pero además sabemos que esta fuerza que está haciendo la mano hacia la derecha también debería ser anulada por una de contacto y que sea tangencial a la superficie. ¿Y cuánto va a valer? Bueno, si tengo aceleración cero, la suma de fuerza total es cero y no tengo ninguna otra fuerza en X, claramente la magnitud de esta fuerza de roce va a tener que ser igual a 35 newton o menos 35 newton en dirección Itongo, ¿tá? O sea, un I negativo 35, 35 hacia la izquierda, ¿tá? Pero más allá de las detecciones o tecnicalidades, lo único que hicimos acá fue detectar lo importante que dijo Amaro, que es que está en reposo. Una velocidad constante significa aceleración cero. Aceleración cero, fuerza cero. Por lo tanto, cualquier fuerza que sufra B, como por ejemplo el peso, va a tener que ser balanceada por este contacto, que va a ser eh, la normal hacia arriba, y la fuerza que está empujando la mano, si no está acelerando, entonces significa que hay otra fuerza igual hacia la izquierda, que también son 35 newtons. Pero ahora entonces tenemos estas dos fuerzas que son de contacto, una que nos da roce hacia la izquierda y otra que nos da newton hacia la derecha. Pero esta es solo una fuerza de contacto. ¿Y cuál es? No, va a ser la suma vectorial de estos componentes. Y que sería algo así. ¿Cierto? Y si tuviéramos que escribirlo en forma fuerza, contacto, en forma vectorial algebraica, ¿cuál sería? Menos 35 y tongo más 3,8 G J tongo. ¿Cierto? Y ahí tenemos el fin y conclusión de este curso. Si tienen alguna duda más, estamos en los últimos minutos para despedirnos. Si no es así, les deseo mucho éxito en la prueba de mañana, que no se les vaya a pasar. Felicitaciones por estar atentos en todas las pruebas y ya nos estaremos viendo por la universidad. Aquí nos despedimos, así que les deseo mucho éxito en el resto de su vida y sobre todo en la prueba de mañana. Si no hay dudas, entonces los invito a que salgan de la sala y que tengan un buen resto de semana. Muchas gracias por llegar. Chao, que esté Nada, bien. Lucas. Chao, alumnos. Estimados alumnos, no se acuerden de poner un buen feedback para el profe de las 5, Samuel Guessel. Que estén muy bien. Buenas Me tardes. parece. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. De Que esté nada, que bien. estén muy bien, Amaro. Chao.